La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:17. Hacemos contacto este momento con la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, política internacional y diplomacia, para hablar sobre las elecciones en Colombia, entre acusaciones de la derecha y de la izquierda también, y para saber si es que habrá o no segunda vuelta electoral. Doctora Contreras, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Al contrario, Fausto, un gusto como siempre poder estar contigo en este espacio para poder platicar con todo tu auditorio, pues estos temas de coyuntura que no nada más impactan, en este caso a Colombia, sino a toda la región de América Latina, pero también están con gran lupa allá en Washington, Fausto. Así es, y sin duda lo que ocurre en este momento en Colombia es esta incertidumbre y la expectativa que hay sobre lo que pueda ocurrir este domingo. Parece que entre Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández prácticamente están empatados y se disputan este paso a la segunda vuelta. Así es, sabemos que el que va a la cabeza pues es Petro, este izquierdista que ha logrado cautivar y conquistar la aspiración y la intención de voto por parte de los colombianos. Las fronteras de Colombia con Venezuela se han abierto para permitir que casi 200,000 colombianos que se encuentran en el territorio venezolano puedan asistir a las urnas durante este día de jornada electoral. Hay más de 50 organizaciones internacionales dando gran profundidad en cuanto a la observación electoral a través de más de 500 observadores, y estamos siguiendo muy de cerca qué es lo que va a pasar, porque lo que sí tenemos certeza, Fausto, es que va a haber una segunda vuelta. Es decir, la Constitución de Colombia dice que si no se gana a través de un solo vencedor más de 51 votos, o sea 50 más 1, pues va a haber una segunda vuelta, y ya tenemos la certeza que sí va a haber esta segunda vuelta para el día domingo 19 de junio, pero justo lo que tu nota previa decía, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Con quién va a ser el rival político de Petro? Y aquí es la gran interrogante. ¿Qué es lo que va a decidir el pueblo colombiano este domingo? Pues no solamente trazará el rumbo de la agenda doméstica y política exterior de Colombia, sino dependiendo del que llegue a la segunda vuelta y el que sea el ganador, va a trazar y delineará la agenda de Colombia frente a América Latina, pero me parece que lo más importante es que quien llegue, cómo va a ser la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿quién de los dos que se disputan el paso a la segunda vuelta después de Petro, que está encabezando las encuestas? Nos referimos a Federico Gutiérrez, que es el candidato presidencial de la derecha, y también a Rodolfo Hernández, que es también conocido como el Donald Trump de Colombia, un empresario que tiene una fortuna propia. ¿Cuál de los dos podría hacerle mayor peso a Petro en una segunda vuelta si es que se confirma su paso? Me parece que Fico, que es más de, digamos, de centro derecha, es el que pudiera darle, digamos, como que más batalla de robarle los votos. ¿Por qué ha avanzado Hernández? Porque al final del camino estamos viendo que entre estos últimos dos candidatos pues se disputan en cuanto a sus plataformas. Sin embargo, Hernández es el ultraderechista, sería un choque de trenes tremendo en cuanto a la plataforma que cada uno le está apostando, y aquí estaría sumamente dividido y totalmente polarizado el voto, donde los colombianos se están moviendo prácticamente a 5 prioridades, que es el tema de la inequidad social, la economía, el tema de la igualdad de género, aunque lo dudemos, créanme que en Colombia es un tema que se ha convertido en algo muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar con los acuerdos de paz que quedaron en una pausa con las FARC? Y por supuesto el tema de la corrupción, que ahí es donde Hernández le ha dado mucha batalla durante estos últimos días en su campaña, y que, ojo, él decidió no participar en estos debates que tanto ha generado una convulsión en los medios locales de dicho país. Ahora, existen dudas también en Colombia sobre la transparencia del proceso. ¿Qué tanto podría influir ya en esta primera y posteriormente en la segunda vuelta que está prevista, si no me equivoco, para el 19, si no estoy equivocado? ¿Qué tanto podría influir estas dudas que se ciernen sobre el proceso como tal?
Qué bueno que lo preguntas, Fausto, porque justo lo ha destacado de una manera muy aguda Petro, y él ya inclusive ha hablado de fraude electoral. De ahí la gran importancia por parte de estos observadores internacionales, donde inclusive nosotros como México tenemos a una mexicana que está ahí, que es Rina Musali, a través de pues justamente estas instancias, a través de observadores de la OEA, pues lo importante es que validen la legitimidad de estas elecciones. Es decir, se espera que de estas tendencias de voto veamos a Petro pasar, porque en caso de que no se le reconozcan los votos, pues entonces sí verdaderamente sería un caos social, y algo que también las autoridades electorales temen es que no vaya a haber demasiados votos en blanco, porque entonces aquí ya se invalidaría la elección. Por lo tanto, me parece que ya al final de la jornada y seguramente las primeras horas del día lunes estaremos teniendo resultados ya pues mucho más cercanos de preliminar a oficial para ver a Petro, y lo difícil va a ser si vamos a estar viendo a Fico o bien a Hernández como el acompañante político para la segunda vuelta del 19 de junio. Pero en caso de que Petro no quede, él ya dijo que entonces él no va a estar de acuerdo y que va a impugnar y que va a decir que las elecciones pues son totalmente ilegítimas. Lo que ha ocurrido también en otros países de la región, no dejamos fuera a Ecuador, donde también estos anuncios, estos cuestionamientos por supuestos fraudes electorales han sido reiterativos y en prácticamente todas las elecciones. Pero otro de los denominadores comunes en los países de la región es lo que ocurre también en Colombia. Todos los candidatos han presentado como uno de los principales motivos de campaña esta lucha contra la corrupción, pero irónicamente todos han sido investigados de una u otra forma por la Fiscalía. Todos tienen procesos abiertos de investigación por parte de Fiscalía. Así es, lamentablemente cada candidato tiene su historia, pero también cada padrino político que ha estado cobijando a alguno de estos candidatos tiene su larga historia, y por eso es que también hemos estado viendo pues que algunos se están desmarcando, ¿no?, del uribismo. Lo que la población quiere es justamente que no se repita lo que se ha venido repitiendo a lo largo de 4 décadas en Colombia, que pareciera que el poder únicamente se ha centrado en 40 familias colombianas. Otra cuestión importante a destacar, Fausto, pues es qué va a pasar con Colombia y sus relaciones con Venezuela, con la región y con Estados Unidos en caso de justamente ver a Petro en la Casa de Nariño, que pues aquí nos vienen los cuestionamientos, ¿no? Si acaso será ese gran aliado de Estados Unidos con Petro al frente, si acaso la relación con Venezuela se acercará. Es decir, las elecciones de Colombia me parece muy importante destacar que sí son muy relevantes, no nada más es un tema de ese país, sino es un tema que va a generar equilibrio o desequilibrio de poderes junto con Brasil, con Argentina, con Chile y con México, en cuestión pues de tener a un candidato y después un presidente izquierdista al frente de dicha nación, porque Colombia tiene un peso muy importante en todo lo que implica para América Latina, pero también para Estados Unidos. Indiscutible también el paso de Petro ya en la primera vuelta, pero ¿cuál es el voto que apoya a Petro y cuál es el voto que apoya a Gutiérrez como a Hernández? Tomando en cuenta también que hay algunas de las propuestas que han sido polémicas y que han sido discutidas en la opinión pública. Por ejemplo, Petro dijo que podría tomar dinero de los fondos de pensiones para financiar gastos públicos, una propuesta bastante de la línea de izquierda y de la línea de algunos de los exmandatarios, inclusive de nuestra región. ¿Cómo lo han tomado los inversionistas, la gente, los empresarios, que son de alguna forma quienes están alineándose con el voto para Gutiérrez y Hernández? Así es, me parece que hay una línea muy delgada, pero muy clara entre este voto de la población que le está apostando a Petro, donde le ha comprado su plataforma política que habla sobre los programas sociales, combatir la corrupción, pero también
pues esta parte del impacto en la economía, lo que se convierte en la pérdida del poder adquisitivo. Él le habla a su base electoral, que es mucho, sobre todo, el voto rural, pero también de clases sociales media-baja. Sin embargo, por el otro lado estamos viendo que los que apoyan a ya sea Fico o bien Hernández para su plataforma, pues son básicamente el voto urbano, clase social pues media alta, el sector empresarial, el sector que hace mucho, sobre todo negocios. También pues hay mucha expectativa por parte de los extranjeros, porque claro, a manera de propaganda política, están diciendo que Petro llevaría a Colombia como Maduro ha llevado a Venezuela. Entonces, se han encendido las alarmas porque los colombianos han vivido de cerca durante los últimos años estas oleadas de refugiados del éxodo venezolano, han sufrido lo que es pues toda esta situación que han vivido los venezolanos. Entonces, hoy más que nunca se encuentra Colombia sumamente dividida. Va a ser un voto totalmente de desconfianza hacia Iván Duque, es un voto también de castigo que le van a dar a él, y lo que buscan hoy por hoy los colombianos, sí, efectivamente es a combatir la corrupción, pero sobre todo lo que ellos quieren es que se les devuelva el poder adquisitivo que han perdido no solo por la pandemia, sino también pues por esta crisis que se está viviendo a nivel internacional como consecuencia de la guerra en Ucrania, Fausto. Y sin duda, Colombia se está viendo en el espejo de Argentina, Venezuela, Ecuador y ahora Perú. Habrá que ver cuál es la decisión que toman los colombianos el próximo día domingo. Doctora Contreras, gracias por estar con nosotros. Importante también todos los análisis que hemos hecho sobre la situación en Colombia y este futuro que pues se decidirá el día domingo. Así es, Fausto, y si el día domingo no tenemos una gran claridad, sin duda la tendremos el domingo 19 de junio, donde lo más probable es que veamos a Petro a cargo de la Casa de Nariño, y pues ahí habrá que analizar las implicaciones que esto tendrá en la región e, insisto, frente a Estados Unidos. Muchísimas gracias, excelente tarde y nos estamos escuchando y viendo muy pronto. Gracias también, tomaremos contacto oportunamente. Ha sido la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, política internacional y diplomacia, hablando sobre las elecciones en Colombia. Los tres candidatos que apuestan por la presidencia de la República: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, quienes estos dos últimos se disputan el paso a la segunda vuelta electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.